Bueno, procedemos a presentar el estado de situación financiera de la sociedad PC Limitada, conformada el 2 de enero de 2018 en la ciudad de Popayán. Está conformada o fue conformada por 3 socios cuyos aportes ascienden a 24 millones de pesos colombianos. Acá en esta hoja podemos ver la evolución de la empresa a través del tiempo, inicialmente con los gastos de conformación en los primeros 2 asientos. Luego se ven los gastos de operativos en cuanto a servicios, del personal, etcétera, costos de las ventas, ingresos por ventas. Todo esto desde el 2 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018. Yendo ya hacia la presentación de los informes, debemos tener en cuenta que nos basaremos en las normas internacionales de contabilidad, específicamente la norma NIC 1, que nos habla de la presentación de estado financiero. Nos dice que son, entre otros, estado de resultado integral, estado de situación financiera, estado de cambio de patrimonio y estado de flujo de efectivo. En este caso nos concentraremos en el estado de resultado integral y en el estado de situación financiera. Acerca de las características de estos nos dice que, bueno, primero la finalidad debe ser brindar la información detallada a los accionistas para que ellos puedan tomar decisiones con respecto al futuro de la empresa. Dentro de sus características, nos dice que debe tener un periodo definido, una moneda definida, debe ser consistente y comparable. Bueno, el periodo, ya lo dijimos, es desde el 2 de enero, está definido hasta el 30 de junio de 2018. La moneda son pesos colombianos y comparabilidad y consistencia, bueno, esto lo tendremos en cuenta para los estados posteriores. Deben ser consistentes y comparables con este, que es el primero que vamos a presentar. O sea, deben estar presentados en un formato similar, de manera que para los accionistas sea fácil de ver la información y contrastarla con los estados presentados anteriormente. Bueno, acá tenemos que los ingresos fueron por 10 millones de pesos de ventas, ingresos de ventas, los costos de ventas por 2.912.000, con un total de una ganancia de 7.087.500 pesos, ganancia bruta. A esto le restamos los costos de gastos operativos y los gastos financieros. Miremos que están distribuidos de manera, no están juntos, por decirlo de alguna forma, los gastos de administración y los gastos financieros, porque esto lo exige la norma NIC 1. Dice que deben estar agrupados con respecto a su naturaleza. Entonces, por un lado los operativos y por el otro lado los financieros, dando un total de 5.997.000 pesos restados a la ganancia bruta, nos da una utilidad, que esto es la ganancia del periodo, de 1.090.000 pesos, 1.090.500 pesos en el primer semestre de 2018. Este es el dato más relevante de este informe, podríamos decir. Ahora procederemos a evaluar el estado de situación financiera. El estado de situación financiera, bueno, como podemos ver, nos muestra el detalle del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Nos dice que deben estar claramente diferenciados el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Y nos dice cómo diferenciarlo. Acá dentro de la bibliografía lo encontramos, cómo diferenciar los activos si están correctamente diferenciados. Por ejemplo, acá nos dice que el activo corriente, por ejemplo, son cajas, bancos y cuentas corrientes. Y el pasivo no corriente, podemos ver el mobiliario y los equipos de procesamiento de información y los equipos de transporte. Acá los tenemos, ¿no? El efectivo está dentro del activo corriente y los bancos también. Y dentro del no corriente podemos ver las construcciones, los equipos de procesamiento, de comunicación y equipos de transporte. En total, entre activo corriente y no corriente, nos da una suma de 35.951.332 pesos. El pasivo también, también lo podemos ver en la bibliografía recomendada, cómo distribuir el pasivo corriente del no corriente. Está correctamente distribuido.
nos da un total de pasivo corriente, que pasivo no corriente no tenemos. El pasivo corriente es de 10.860.000 pesos. Y por último tenemos el patrimonio, que lo conforman los aportes iniciales de los socios y la ganancia del periodo, para un total de 25.090.500 pesos. Como lo dice la norma de la contabilidad, el pasivo más el patrimonio debe ser igual al activo. Acá lo tenemos, sumas iguales, 35 millones de un lado y 35 millones del otro. En realidad 35.951.332 pesos. Podemos decir que la compañía es rentable, aunque sea muy poco, pero como es un periodo de afianzamiento, digamos que está bien el hecho de que no haya habido pérdidas. A medida que se afiance, las ganancias serán superiores. Y es viable, puesto que contamos con el aporte suficiente para su financiación, y ya también tenemos aportes suficientes en caso de que haya periodos en que haya flujo negativo en caja. Esta ha sido la opción.